El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos sintonizan en este nuevo episodio de CACR Escucha, video podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Yo soy Carla Jiménez y les doy la bienvenida hoy con la conversación que es el papel de las mujeres en la arquitectura y la próxima celebración del Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, con el tema Rumbo a la Equidad Profesional. Nos presenta una oportunidad muy valiosa para analizar este tema. Hemos invitado a la arquitecta María del Mar Soto Cedeño, miembro de la Comisión de Género y Equidad del CACR, quien es parte de la delegación que representará a Costa Rica en el EIMIA, pues su ponencia resultó ganadora, entre otras presentaciones al CEFIA, para exponer en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Arquitectas y Agrimensoras que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre en Portugal. Vamos a hacer la presentación de la arquitecta Soto. La arquitecta María del Mar Soto Cedeño es graduada de la Escuela de Arquitectura de la UCR, la Universidad de Costa Rica. Sus investigaciones se centran en el diseño inclusivo, el urbanismo feminista, estudio de género y diseño bioclimático, miembro de la Comisión de Género y Equidad del Colegio de Arquitectos. Realizó un año de intercambio en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, dándole la oportunidad de presentar su investigación de tesis en el Foro Internacional de Spaces of Welfare de la Universidad de Copenhague. Fue investigadora de ONU Habitat en el estudio Inventario Asentamientos Informales en la región del SICA para Costa Rica y Nicaragua del programa de contribución a la implementación de la nueva agenda urbana y a la recuperación post-pandemia en Centroamérica y República Dominicana. Bienvenida, María del Mar, a este podcast. Muchas gracias por tenerme aquí y obviamente las gracias al Colegio de Arquitectos por darme el espacio. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Estamos en la segunda temporada del podcast del CACR y se llama CACR Escucha. Y empecemos, María del Mar, por poner a las personas en contexto qué es el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras. Un nombre bastante largo, pero muy importante, exacto, muy significativo. ¿Qué es el EIMIA? ¿Y por qué esta cumbre internacional es de alta importancia para nuestro gremio? Ok, bueno, tal vez un poquito de historia, que la EIMIA se funda en los 90s. Los 90s es la tercera ola del feminismo, y es donde se empieza a publicar nuevas teorías en donde se busca hacer una interseccionalidad, ¿verdad? O sea, ya tenemos como varias batallas ganadas desde el feminismo, pero entonces empezamos a analizar lo que es raza, ¿verdad? Y clase social y género, ¿verdad? Y empezamos a hacer como esa conexión entre esto y se empieza a buscar ligar las identidades sociales y políticas, ¿verdad? Desde las luchas feministas. Entonces, bueno, un poquito de que la EIMIA sale a partir de estas luchas, ¿verdad? Y lo que busca es agremiar a todas las mujeres de ingeniería, de arquitectura y de agrimensura en un espacio horizontal, ¿verdad? Donde todas tenemos las mismas oportunidades y de alguna manera también es un espacio donde nos vamos a relacionar con personas que tienen las mismas luchas, los mismos retos, ¿verdad? Y eso también es lo que quería darle a la EIMIA, ¿verdad? El espacio a estas mujeres desde los inicios, a poder tener una conversación cara a cara con personas que tienen como una misma visión, ¿verdad? Que tal vez vemos desde el mismo lente, que tal vez personas desde afuera no lo vean de la misma manera, pero como por ejemplo, todas pasamos por la misma carrera, todas pasamos por los mismos retos y obviamente va a ser más fácil conectar. Entonces, el EIMIA, ¿verdad? También es muy importante porque busca hacer esta congregación de mujeres centroamericanas e iberoamericanas. En este caso, este año vamos a estar en Portugal, que se está uniendo
digamos, al Congreso. Y también es importante decir que las presentaciones no son solo de arquitectura, ¿verdad? Sino que las presentaciones y también, bueno, como las charlas que vamos a recibir, tanto de personas que hicieron como ese mismo proceso que hice yo, ¿verdad? Como para hacer proponer su investigación, ¿verdad? Pero también arquitectas, ingenieras y agrimensoras de renombre, ¿verdad? Van a estar ahí. Y la idea es que no sean solo proyectos de ingeniería, ¿verdad? Proyectos de arquitectura, sino que muchas de estas charlas también van de la mano de temas sociales, ¿verdad? Ya sea temas antropológicos, temas sociales, ¿verdad? Es eso que hablábamos de la interseccionalidad. Entonces, por eso también siento que es un proceso muy bonito y va a ser un congreso bastante exitoso. Qué maravilla. Bueno, vos vas a presentar a la audiencia de la IMIA una investigación. ¿De qué se trata esa investigación? ¿Qué hallazgos quisiera resaltar? ¿Y con qué desea que la gente se quede después de ver su ponencia en el IMIA? Ok, bueno, la presentación que yo voy a hacer y que hice, digamos, al inicio de año, es sobre mi tesis, que como puedes ver es un poquito larga, pero el tema principal era, les leo el tema, el título, que es El espacio doméstico y los roles de género, un contraste entre la vivienda social en Dinamarca y Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX. Wow, entonces, el tema principal, ¿verdad? El objetivo principal era poder comparar un espacio doméstico, ¿verdad? Poder entender la teoría de género y aplicarla a estos dos hitos arquitectónicos porque se estudian dos edificios en específico, uno en Dinamarca, que se llama Bellahøj, y Atillo 1 en Costa Rica. Entonces, la idea es hacer como esa comparación del diseño que se utilizó, ¿verdad? Y ver si realmente ayudaba o no a las mujeres en su vida cotidiana, ¿verdad? En sus labores domésticos, en sus labores de cuidado. Entonces fue todo un reto investigativo porque la verdad fue mucho como te digo, esto es en los 50s, 60s, entonces fue mucho trabajo de archivo, ¿verdad? Fue muy interesante porque obviamente ahora después lo ves, hay bastantes fotos, hay bastante historia, fue muy bonito, pero entonces a la hora de hacer esta comparación, ¿verdad? Entre estos dos espacios, la comparación tenía que ser tanto urbana, ¿verdad? Porque sabemos que la maternidad y el cuidado, ¿verdad? No queda solo dentro de la casa, ¿verdad? Eso también va a salir del espacio doméstico, entonces se crea lo que vamos a llamar un espacio peridoméstico. Entonces, se hace un análisis tanto urbano como interno, ¿verdad? Dentro del espacio doméstico de las casas, y eso nos va a empezar a dar como ciertas pautas. La investigación también ahonda bastante en la historia de Costa Rica, la historia de la mujer en Costa Rica, ¿verdad? La lucha de los derechos y todo esto. Y también se ahonda bastante en cómo era y cómo se le trataba a la mujer en los 50s, ¿verdad? Entonces, bueno, como ves, son como muchos temas. Una serie de temas, una serie de, como dice la investigación, exacto. Y muchos documentos que revisar. Exacto. Pero bueno, ya como para tal vez centrarle un poquito, fue muy interesante ya entender cómo el espacio ayudaba o no ayudaba, ¿verdad? Porque habían cosas positivas, pero también habían cosas negativas. Pero yo creo que lo más importante, digamos, como siguiendo un poco la pregunta de qué es lo que quiero resaltar, es que el espacio no es neutro, que lamentablemente el espacio se diseña desde cierto lente, se diseña con ciertos objetivos y no siempre van a ser lo mismo para hombres, mujeres o dependiendo de la raza, ¿verdad? O dependiendo de la edad, ¿verdad? Que en este caso, obviamente, la tesis maneja lo que es el espacio doméstico en sí, pero esto lo podemos transmitir a edificios, esto lo podemos transmitir, obviamente, al espacio urbano, que recorremos todo el día. Entonces, creo que eso es lo más importante, que el espacio siempre lo vamos a vivir de manera diferente según nuestras características. Bueno, y desde la perspectiva del trabajo que ustedes hacen en el Comité de Género del Colegio de Arquitectos, ¿qué objetivos tienen ustedes con respecto a ese encuentro iberoamericano? Con estas presentaciones, no solamente vas vos del Colegio de Arquitectos, vas con otras personas. Ajá, exacto. ¿Y qué están esperando ustedes como parte del comité
del encuentro. Ok, tal vez como para contarle un poquito a la gente que tal vez no conoce mucho, que en este momento tenemos el comité de género del colegio, ¿verdad? Y qué es lo que buscamos es darle una plataforma a las mujeres arquitectas de no solo presentar sus proyectos porque va más allá, sino presentar su vida, presentar cómo salieron adelante, ¿verdad? Y cómo lograron sobrepasar un montón de retos, ¿verdad? Un montón de obstáculos que obviamente por un tema tal vez patriarcal dentro de la sociedad y dentro de la escuela de arquitectura, ¿verdad? Tuvieron que sobrellevar y llegaron a donde están ahora, ¿verdad? Que son mujeres increíbles. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que tenemos es una exposición que es el resultado de toda una investigación y de toda una puesta en escena de ciertas historias de mujeres arquitectas, y ahorita lo que tenemos es esta exposición de arquitectas pioneras, que son las primeras arquitectas graduadas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Entonces, escucharlas hablar, la verdad es muy, muy interesante, es muy bonito porque resalta que no fue fácil, resalta la tenacidad que ellas tuvieron, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, que se les vea como admirables. O sea, la verdad, digamos, que no queden dentro de libros o que queden tal vez dentro o atrás de otras figuras, sino poder darles como ese spotlight para que puedan brillar. Entonces, este proyecto, en el EIMIA, la arquitecta Marianela Mora, ella va a presentar un poquito sobre la investigación que se hizo previo a este proyecto. ¿Al proyecto? ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿El libro o...? El proyecto, o sea, ustedes tienen el libro de exacto. Mujeres Arquitectas. Exacto. Ok, pero también tienen el proyecto de Mujeres Arquitectas, donde ustedes están llevando diferentes escuelas de arquitectura en este momento. Exacto. Esas señoras, estas pioneras, estas arquitectas, mujeres muy lindas, mujeres que tienen un mensaje muy poderoso para quienes están empezando en este momento en la carrera de arquitectura y para las que ya llevamos tiempo, pero a veces nos hace falta ese empoderamiento, esa retroalimentación, el conocer que estas señoras en momentos, y para muchas de nosotras fue un poco complicado meternos en una carrera que en el tiempo que yo estudié arquitectura estaba principalmente ocupada por los hombres. Ahora si lo vemos, años atrás era todavía un reto más difícil. Más fuerte, el creérselo que uno podía salir en una carrera como esta y tener éxito. Sí, exactamente. Y también por eso, eso que vos decís es muy importante, porque escucharlas hablar de lo que les decían los profesores, ¿verdad? Cómo lamentablemente no les trataban de la mejor manera, pero aún así ellas salieron adelante, es bastante, como decís vos, empoderador. Entonces, bueno, lo que buscamos es, como te digo, Nela va a ir a exponer esta investigación, ¿verdad? Pero creo que el objetivo principal del comité es hacer networking, ¿verdad? Es empezar a hacer lazos con otras comisiones o otros colectivos que busquen visibilizar a las mujeres en arquitectura. Hay bastantes, ¿verdad? En Centroamérica, pero poder empezar a hacer esos nexos. Anterior a este evento en Lisboa, también se hizo el encuentro acá en Costa Rica. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo he escuchado historias muy bonitas de lo que se vive en un encuentro de estos. Exacto, por lo que yo entiendo, lamentablemente no pude ser parte, pero por lo que yo entiendo, el congreso estuvo muy completo y obviamente tuvimos la suerte de tener toda la organización del CEFIE y del CEACR detrás de ella y creo que todo fue bastante positivo. Bastante provechoso. Exacto. Y son mujeres de diferentes partes de Latinoamérica con diferentes vivencias. Me contaban, tuve la oportunidad de conversar con Adriana Ibarra. Exacto, doña Adri. Adriana me contó de las experiencias tan bonitas, porque no todas tenemos las mismas ventajas. Hay colegas arquitectas de otros países que están esperando también este encuentro, se intercambian regalos. No, esa parte no la vemos muchas veces. Exactamente. La realidad de otras colegas en otras partes que no tienen acceso a algunas cosas, y eso es también parte de lo que la IMIA promueve, ¿verdad? Que sea un compartir
Exacto. Y qué bonito porque, como decís, o sea, hacemos redes y nos apoyamos entre nosotras. Exacto, y exacto. es muy necesario, muy importante que las mujeres nos apoyemos, que tratemos de salir adelante. Y esto es parte del proceso, María del Mar. O Que sea, nos acortemos, exacto. nosotras nos estamos dando la mano y cuando no estamos empujando una, pues otras nos están apoyando y nos están empujando para seguir adelante. Exacto, exacto. Ahora te voy a hacer una preguntita. ¿Qué tiene que decir sobre las mujeres como creadoras de la arquitectura y de las mujeres como usuarias de la arquitectura? Okay. Para seguir en la línea de su formación o de lo que se ha especializado. Ok. Creo que estos dos temas me encantan porque también, digamos, va mucho con lo que se investiga en la tesis y, digamos, creo que entender a la mujer como usuaria de la arquitectura es muy importante. Lamentablemente, digo lamentablemente porque requiere un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Pero entender el papel de la mujer en la arquitectura, tanto como usuaria como diseñadora, que son las dos partes. Se requiere un poquito de estudio de historia. Entonces, por ejemplo, en 1500, 1400, usualmente la mujer vivía al fondo de la casa, ¿verdad? Y eso está escrito, fue escrito también por el arquitecto, se me olvidó el nombre, Alberti, ¿verdad? Que hace varios tratados de la arquitectura y ahí está escrito, la mujer debe de vivir atrás de la casa, donde nadie la vea, donde nadie la moleste. Y más bien, los hombres, jóvenes o mayores, pueden vivir al frente de la vivienda, expuestos al mundo, ¿verdad? Expuestos a las aventuras. Y entonces, como ya desde ese momento que uno empieza a ver ese tipo de sesgos, uno se da cuenta que es algo que venimos arrastrando, ¿verdad? Que lamentablemente venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿verdad? Muchos siglos, hasta ahorita. Entonces, poder entender que la mujer muchas veces fue relegada a espacios específicos, ya sea la cocina, ¿verdad? El cuarto de los niños para el cuido, ¿verdad? La lavandería. Muchos de esos espacios se pensaban solo para la mujer. Y eso pasa mucho cuando uno ve las casas, tal vez de los 40, de los 50, donde uno ve casas increíblemente divinas, donde la sala, que eran los espacios sociales, están divinamente decorados, ¿verdad? La entrada de la casa está divinamente decorada. Siempre se habla mucho del estudio, que era el estudio del esposo, ¿verdad? Ya sea porque fuera abogado, doctor, ¿verdad? Economista. Pero usualmente se deja de lado el diseño de la cocina, el diseño de la lavandería. Entonces, por ejemplo, eso se ve mucho aquí, digamos, en la investigación de la tesis, porque, por ejemplo, en Atillo, en las primeras casas de Atillo, obviamente tenemos que tomar en cuenta que estas casas eran de bien social, eran chiquititas, pero las casas se iban diseñando, habían como 8 posibilidades de casas, ¿verdad? Pero ellas, lo que iba creciendo era el número de cuartos. Entonces, digamos, en una casa podían haber de 2 a 4 personas, después de 4 a 6, ¿verdad? Y así iban sumando hasta llegar tal vez hasta 10 personas, 10 personas considerando, ¿verdad? Que en ese momento las familias eran bastante numerosas. El problema era que la cocina no se hacía más grande, la lavandería no se hacía más grande. Esos espacios siempre fueron pensados para que fuera utilizado por solo una persona. Obviamente, en ese caso, la mamá, única, ¿verdad? La única que iba a lavar, la única que iba a cocinar. Y entonces eso obviamente tiene una repercusión bastante fuerte en la psique, ¿verdad? Y en el desarrollo cultural que van a tener las mujeres. Entonces, por eso, ese tema de la mujer como usuaria es bastante importante. Y, por ejemplo, digamos, esto lo podemos ver en el espacio doméstico, pero también en el espacio urbano, ¿verdad? Que se habla mucho. Ahorita es un tema bastante importante, el diseño urbano feminista o inclusivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que una persona, llamémosle, digamos, tal vez un hombre que va para el trabajo, que va con su maletincito, su salveque, ¿verdad? Que va caminando para el trabajo, que, digamos, que no tiene ningún problema físico, que va caminando al trabajo y no pasa nada, ¿verdad? Va bien. En cambio, tal vez nos podemos a pensar con una persona que lleve un infante y un coche, o una persona mayor, ¿verdad? Que vaya en silla de ruedas o en andadera. No es lo mismo, porque el espacio público y el espacio urbano, digamos, no está siempre diseñado pensando en esas dificultades, ¿verdad? De las personas, sino más bien se utiliza como usuario principal a una persona
que no tiene ningún tipo de problema y que no cuida, ¿verdad? Porque eso también es bastante importante. Esas opciones que te digo, digamos que tal vez no hay rampas para el coche, que para la silla de ruedas, que digamos que hay que sacar a la persona mayor que tiene que ir a la clínica y las aceras no están en ninguna capacidad para llevarle, ¿verdad? Sí. Entonces también eso va de la mano con entender que el espacio, lo que te decía antes, digamos que el espacio siempre se va a vivir de diferente manera según nuestras características, que no siempre va a ser lineal, no siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, obviamente nosotros como desde arquitectura vemos mucho lo que es el modulor, ¿verdad? Que obviamente se veía, digamos, era la bioimagen de un soldado suizo de 2 metros, ¿verdad? Que tenía un cuerpote y que al final obviamente no todos somos así y que el espacio siempre lo vamos a utilizar de diferentes maneras. Y dependiendo de las necesidades, incluso las mujeres, y esto no lo valoramos. Por ejemplo, una mujer embarazada. Exacto. No nos ponemos en ese lugar. Porque aunque siendo mujeres, algunas no pasamos por un embarazo. Exacto. Pero es considerar todas esas posibilidades a lo largo de la vida. Ajá, exacto. Entonces, digamos, como ya ahí conectando, entonces, nosotras tenemos una visión diferente porque vivimos situaciones diferentes. Entonces, a la hora que nosotras empezamos a ser arquitectas, empezamos a ser ingenieras o agrimensoras, digamos, pensando como en el EMEA, tenemos una visión diferente. Podemos empezar a diseñar desde una visual muy diferente y desde una visión muy de inclusividad, ¿verdad? Porque tenemos las herramientas. Porque tal vez un señor de 50 años no tuvo exactamente la misma vida que yo, ¿verdad? O tal vez una persona que llevó la carrera al mismo tiempo que yo no recibió los mismos comentarios. Entonces, vamos a ver la vida y la arquitectura como proceso de diseño muy diferente. Y adicionalmente a esto, las mujeres tenemos una sensibilidad. Eso no lo vamos a nunca negar, aunque a veces mismos temas de género, las mujeres tenemos una sensibilidad. Yo creo que también esa sensibilidad nos construyen de esa manera, ¿verdad? Desde chiquititas nos dicen como, no, es que usted tiene que hacerse chiquitita, no, es que usted tiene que no hablar muy duro, ¿verdad? Y no, usted tiene que, no puede hacer sentir mal a las otras personas. Entonces yo sí creo que de alguna manera sí tenemos superpoderes, eso sí, pero también creo que de cierta manera es algo cultural, es algo de hábitos, es algo de un ciclo, ¿verdad? Cultural que se va reproduciendo. Ok. Ahora, mujeres arquitectas nacionales, internacionales, esas mujeres, ¿cuáles arquitectas han sido referencia en su carrera profesional? Ok. Esta pregunta me gusta mucho porque obviamente uno empieza a investigar, como obviamente me gusta mucho el tema de género, hay bastantes arquitectas, ya tanto de obra, ¿verdad? Obra construida, como arquitectas que se centran más en lo teórico y en la investigación, que admiro bastante, pero creo que me gustaría mucho darle como espacio a estas arquitectas pioneras de las que hablábamos, porque de cierta manera ellas son las que a nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Por dicha tuve la oportunidad de ser estudiante de la profesora Eugenia, ¿verdad? Y de la profesora Marielos, que son dos de las arquitectas que son parte de este movimiento de arquitectas pioneras. Entonces, me encanta pensar que ellas tienen un legado en todas las personas que fuimos estudiantes de ellos y que las admiro bastante, ¿verdad? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes han sido modelos? Y nosotros hablamos de esto mucho en las presentaciones que damos con la Comisión de Género, que para crear un cambio tenemos que tener modelos, ¿verdad? Que para crear un cambio tenemos que tener exposición, tenemos que tener, ¿cómo se dice? Como modelos a seguir. Digámosle, esa no es la palabra que ando buscando, pero digámosle modelos a seguir y que ellas
fueron para mí un modelo a seguir y espero que para muchas personas lo hayan sido, porque la verdad son mujeres increíbles que salieron adelante y el simple hecho de que estuvieran en la academia enseñando después de sus maestrías, después de sus doctorados, es bastante bonito. Y que muchas de ellas también pasaron por el proceso de maternidad, de formar una familia. Exacto. Sí, sacaron adelante completamente eso, al mismo tiempo que hacían obra, hacían investigación, sacaban una maestría, sacaban el doctorado, entonces es bastante increíble, o sea, y les admiro mucho, entonces quería también como darles el espacio a ellas porque la verdad las admiro mucho y digamos, sabemos que la carrera no es fácil, ¿verdad? Entonces también tener esos modelos a seguir es muy importante porque también uno dice como, mira, o sea, ella llegó hasta ahí, ella logró todo esto, tal vez yo también. Entonces creo que por ahí rompamos el algoritmo. Exacto. Este es exacto. el proyecto, por decirlo así, esto es lo que ustedes están llevando a las escuelas de arquitectura, como hablábamos anteriormente, y con el testimonio, además de estas pioneras en arquitectura, mujeres arquitectas, que están dando este testimonio. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, la exposición me encantó, y es necesario darles a ustedes una felicitación por este excelente trabajo que han hecho. Gracias. Y que están difundiendo y que están compartiendo con muchas personas. Eso, digamos, creo que ese nombre, eso era lo que me estabas preguntando, ¿verdad? Yo pensé que me estabas preguntando otra cosa. Pero entonces, ya, rompamos el algoritmo. Rompamos el algoritmo. Creo que es muy importante explicar de dónde es que sale esa frase. Porque todo esto viene de Marianela Mora, que es la arquitecta que hace toda esta investigación previa, ¿verdad? Para que nosotros ya podamos empezar al comité y empezar a darle esta difusión, perdón. Ella, en una de sus universidades, como profesora, le dice a sus estudiantes, bueno, quiero que me traigan biografías de arquitectos y arquitectas. Y no le llegaban arquitectas, no le llegaban trabajos de arquitectas. Y ella un día como que medio se enoja y les dice como, pero ¿por qué no me traen arquitectas? ¿Por qué solo arquitectos? Y entonces un estudiante le responde, es que no hay información. No hay información. No hay. Entonces, ella se pone a buscar. Entonces, esa es la famosa imagen de que ella pone arquitectas en Costa Rica. Y Google le dice, ¿quisiste decir arquitectos en Costa Rica? Y obviamente en las fotitos que usualmente le sale a uno en Google, ¿verdad? No venía ninguna mujer, ¿verdad? Eran todos hombres. Entonces, ahí fue donde ella dijo como, ok, aquí hay que hacer algo, hay que cambiar. Entonces, ella es la que empieza toda esta investigación, ¿verdad? Entonces, rompamos el algoritmo, es que hoy en día uno puede buscar mujeres arquitectas y le va a salir el libro, o puede buscar el nombre específico de una arquitecta y va a encontrar la información y la biografía, un poquito de biografía de esa arquitecta. Y eso es lo que queremos con el proyecto, ¿verdad? En este momento llevamos, si no me equivoco, 47 historias de mujeres arquitectas y la idea es seguir sumando. Seguir sumando historias y de otras arquitectas. Exacto. Uno incluso puede participar. Sí, exactamente. La plataforma está abierta para que todas las personas puedan apoyar de diferentes maneras. Ok, bueno, María del Mar, vamos cerrando este podcast. Y para cerrar, quiero que me digas qué considera que debemos trabajar las arquitectas para conseguir esa verdadera equidad con los colegas hombres. Ok, creo que esta pregunta es muy interesante porque creo que no es algo que solo debamos hacer nosotras, ¿verdad? Creo que es algo que se debe hacer en conjunto. Como te comentaba, creo que mucho de las discriminaciones o microagresiones que vivimos hoy en día como arquitectas, ya sea en la obra, en la escuela, en las diferentes instancias, ¿verdad? Del ser arquitectónico, digamos, exactamente, del quehacer, viene de la cultura. Entonces, creo que sí se requiere un cambio cultural, pero obviamente esto no va a suceder de la noche a la mañana. Vemos también con estas experiencias que escuchamos de las arquitectas pioneras que sí hemos avanzado, ¿verdad? Que ellas sufrieron bastante, pero digamos que esas
situaciones se han ido mitigando, que todavía existen, obviamente, pero que vamos mejorando. Entonces, creo que también podemos ver positivamente el futuro, de que podemos ir trabajando hacia esa igualdad, pero sí creo que es algo que se debe hacer en conjunto. En conjunto, trabajar en equipo, porque debemos funcionar como equipo también con los colegas hombres. Exacto. Excelente. María del Mar, muchas gracias por estar en este podcast y desde ya te deseo los mejores éxitos en el EIMIA. Muchas gracias. Que puedan cumplir todos esos objetivos y la representación de Costa Rica, pues también muchos éxitos en este encuentro. Y a todos los que nos escucharon en este podcast, muchas gracias y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo episodio.